que la Unión Nacional de Padres de Familia hace un comunicado de prensa y lamenta los hechos violentos en el plantel escolar de Monterrey. La Unión Nacional de Padres de Familia lamentó los hechos violentos ocurridos en un plantel escolar de Monterrey, Nuevo León. Se solidarizó con las familias de los alumnos y la maestra que fueron afectados, así como con los directivos del colegio. Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, afirmó: lamentablemente la violencia en nuestro país sigue creciendo, deteriorando la vida social y la convivencia armónica entre los mexicanos. Las escuelas y los colegios no han sido la excepción. Los niveles de bullying, acoso y violencia continúan en aumento. Recordemos que México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica. Afecta a más de 18 millones de alumnos de primaria y secundaria, públicas y privadas, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la conocida OCDE. Consuelo Mendoza dijo que se deben fortalecer programas como Mochila Segura, pero debemos estar conscientes que estos no resuelven el problema de la violencia desde el fondo, por lo que debemos priorizar la educación integral para los alumnos, donde no solo aprendan ciencias, matemáticas y español, sino que se refuercen las materias de ética, civismo y promoción de valores universales. Es necesario crear políticas públicas que impacten a las familias mexicanas para permitir que los padres puedan combinar vida laboral y vida familiar, con horarios diseñados para ello, horarios flexibles a padres o madres solteros, rescatar espacios de sano esparcimiento familiar como parques deportivos, plazas, donde pueda realizarse una sana convivencia de manera segura. Ahorita vamos a ver eso, Carla, porque me decía, es que los papás que los dos tienen que trabajar para dar lo mínimo a sus hijos. ¿Qué hacen? Que el gobierno haga políticas que nos ayuden. Para allá vamos. Hay un comunicado de prensa oficial en donde la directora concluye: los mexicanos estamos cansados de tanta violencia y solo con la participación de todos los sectores de la sociedad podremos crear una cultura de paz y de respeto que permita un mejor país en las siguientes generaciones. Comunicado de prensa del Frente Nacional para la Familia, en donde se expresa su presidenta, Consuelo. Vamos adelante, Carlita. Está ya el fenómeno, el hecho, está la tragedia en los medios y lo vamos a tratar con nuestros hijos. Ya dijimos que se expresen, que hay que preguntarles, hay que validar sus sentimientos y también ese marco de esperanza. Es una tragedia, es terrible, pero hay muchas familias que están pues en este medio armónico que no llegan a ese exceso. Dicen que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, y decirles a los hijos, esto es una tragedia, está sonando mucho, gracias a Dios, no es la mayoría de los casos, se dan, y hay que evitarlos. Pero puede llegar a más. Si no hacemos algo ahorita. Exacto, en Estados Unidos esto ya es como el pan de cada día, y no queremos seguir esos pasos, o sea, necesitamos justo cambiando, como bien dice la Unión Nacional de Padres de Familia, modificando las leyes que apuesten por la familia. Políticas familiares. Claro, exactamente, que apuesten por la familia, por empoderar a la familia para que sea más fuerte, para que tenga más tiempo de estar juntos. Pues efectivamente hay niños que pasan la tarde entera viendo la televisión o en videojuegos porque los papás tienen que trabajar. Ahí hay que ver qué tanto es realmente la necesidad de trabajar y qué tanto no, porque si no valoramos que lo más importante es nuestra compañía y nuestro acompañamiento constante a nuestros hijos, da igual cuánto dinero les des. O sea, ahorita lo que se valora, y siempre ha sido así, es el estar con ellos, para poder dirigirlos y valorarlos. Y ver las causas, Lupita, ¿qué es lo que hay atrás de todo esto? Mira, hay que tener muy claro una cosa, la violencia genera violencia. Así es. La violencia es una conducta y por lo tanto se aprende. No es algo con lo que se nazca, es una repetición de actos, es ya un tema habitual en la vida del niño que le hace aprender a ser violento. Un niño violentado es un niño que será violento con los demás. Entonces, entendamos esto, entendamos que debemos de actuar como papás con serenidad, que seamos unas personas a las que puedan acudir ellos a hablar, que seamos tranquilas, con este autocontrol del que hablamos del programa pasado, que nos vean como personas seguras, tranquilas, maduras, que podemos aprender, o sea,
aprender, porque es que si no sabemos escucharlos, tenemos que aprender a escucharlos. O sea, no es lo mismo oír lo que me dices que entender lo que te está pasando. Entonces hay que aprender a escuchar qué hay en el fondo del corazón de ese niño que se acerca a hablar contigo, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin burlarnos de él, validando sus emociones y explicándole por qué son esas emociones. Para eso hay que formarnos. Lo decía Adriana Corona en su programa ahorita antes de que entráramos nosotros al aire. Acudir a la sabiduría, abundancia de sabiduría, leer, acudir a talleres, formarnos constantemente para que podamos ser esas personas, esos padres, esos puntos de referencia que nuestros hijos necesitan, a los cuales acercarse para ser escuchados, para ser atendidos. Otra cosa que hay que ver en cuanto a la violencia, Lupita, no actúes con violencia, ¿no? O sea, tú sé una persona controlada y aprende a poner límites si en tu casa hay violencia. O sea, no permitas que se viva la violencia en tu casa. Es que mi esposo es súper iracundo, les grita horrible a mis hijos, les pega. No lo permitas. O sea, tienes que empezar a trabajar en eso para que poco a poco esos niveles de agresividad y de ira se vayan reduciendo. Desde luego reza muchísimo por él, pero también pon límites. O sea, con una comunicación asertiva y enseña a tus hijos a que ellos a su vez pongan límites cuando son maltratados por alguien. Mamá, papá, no me gusta que me hables así, me siento muy mal. Pídeme las cosas de otra manera. Yo lo voy a hacer igual, pero si me lo pides bien, lo hago mejor porque sé que me quieres. Y eso es lo más importante. Lo que hay atrás de estos problemas de violencia es ausencia. Ausencia física y ausencia afectiva. Y esa crea estragos en las personas. Nos hacen sumamente disfuncionales. Un niño que crece sin ese vínculo afectivo con sus padres, sin esa estrecha certeza, profunda certeza de que soy aceptado y querido, si ese niño no tiene eso, su identidad no se va a desarrollar de manera sana, no va a ser una persona funcional. Y ahorita que lo comentábamos fuera del aire, Lupita, me decías, ¿qué hace un niño con una pistola en su mochila? Pues que no es la pistola en sí. Es un niño que efectivamente estaba tratado psiquiátricamente por un problema de depresión. Pero qué normal es que un niño de 15 años tenga depresión. No es ni medio normal. Lo que nos dice es que ese niño, si tiene depresión a sus 15 años, es que ha venido sufriendo de una serie de carencias o agresiones que le han llevado a eso, ¿no? Ahorita no sé si lo sepas, hay muchísimos casos de autolesión en los adolescentes. Ya hay niños de 10, de 12 años que se autolesionan. Y cada vez es más común, Carla. Está muy fuerte eso. Muchos papás me dicen, es que tiene heridas en sus brazos, se inflige. Se corta. Quitan la navajita del sacapuntas y con esa la esconden y se infringen cortadas en las piernas, en los brazos, en lugar donde los papás no los puedan ver. Y entonces están cortando. Pero ese es un grito desesperado de ponme ayuda. Atención. Claro. Ponme atención. Es un grito desesperado de ayuda, de ponme atención. Necesitamos más estar. Me llegó también un meme que me encantó. Estamos viviendo tiempos en que los padres debemos estar más que dar. Y te decía, se nos engañó diciéndonos, si a los niños le damos todo lo material van a ser felices. No es cierto. Claro que no. No nos engañemos y vamos a decir la verdad. Es que ya nadie habla de sacrificio, Carla. O sea, todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser cómodo. No, un padre que no se sacrifica por amor, un esposo que no se sacrifica por amor, no va a lograr nada. El sacrificio es parte de la vida y un sacrificio es vencerme a mí mismo para hacer lo que conviene y no lo que me hace sentir a gusto, sino lo que me conviene. El sacrificio viene de sacrum facere, que significa hacer sagrado. Y entonces tú haces sagrado un momento cuando renuncias a un gusto o a un derecho lícito por amor al otro. A lo mejor vengo cansada de trabajar, estoy harta, bueno, pero le pido a Dios esa fuerza para poder platicar con mi hijo y lo espero despierta, con el rosario en mano y que me vea orando por él. Y cuando llegue me pongo a platicar con él, aunque yo estoy muerta de cansancio. ¿Por qué? Porque mi hijo necesita mi cercanía. Claro. Y si este es el único momento que lo voy a ver en el día, 10 de la noche, 10:30, no sé,
pues este momento se lo doy y eso implica un sacrificio, pero ya nadie habla de sacrificios. Ahora todos tenemos que estar a gusto. Y entonces esta moda nos está alejando de nuestra esencia. Y cuando nos alejamos de nuestra esencia, nos convertimos en bárbaros. Hacemos estas barbaridades y pagamos un precio. Sí. Y hay que ser prácticos también, Lupita, porque hay cosas en las que podemos renunciar. Claro, también. O sea, yo conozco mamás que no tienen la necesidad de trabajar y están trabajando porque les gusta. Y sin embargo, no se dan cuenta que su presencia es mucho más importante en su casa que en una oficina. Es verdad. Y conozco otras mamás que no trabajan y simplemente se la pasan de café en café. Sí. ¿En dónde está el criterio de esas mamás? Sí. Este meme que te mandé, que te enseñé, que me encantó, o sea, vamos a decirlo, está bien bonito. Si no vas a cuidar a tus hijos, o sea, me encantó, mira, aquí lo tengo. Hay que revisar las mochilas de sus hijos y de paso revisa sus sentimientos, necesidades, sus dolores, sus miedos, sus malestares físicos y emocionales. Y si no tienes tiempo para eso, mejor no tengas hijos. Más claro ni el agua. Así es. O sea, traer un hijo al mundo es mucha responsabilidad. Es muchísima Es una vocación, es un llamado. Responde a la altura. Tenemos